Siempre un pensamiento te lleva a una emoción. En realidad el cuerpo siempre te va a salvar. Una enfermedad siempre viene a rescatarte. Y lo único que te está mostrando el cuerpo es, no, esto es lo que tú estás creando. Cuando el escenario es tan caótico, tan doloroso, tan al límite, que ya no puedes más, ¿sabes lo que te queda? Rendirte. Y cuando te rindes, se silencia un poco la mente. En mi colegio fui la única persona de color. Esa distinción en ese tiempo se sentía y yo encontré el fútbol un escape. Como era tan bueno, todos querían estar conmigo. Es decir, yo soy bueno y aceptado porque juego al fútbol. Yo me retiro y según eso yo llegué a donde todo el mundo quiere llegar. Tengo todo para experimentarlo, pero no le encuentro sentido a nada. Te han organizado el tiempo entrenando con una rutina y de repente eres libre. A mí me decían a qué horas tenía que levantarme, a qué horas tenía que comer, qué hablar, cómo decirlo, con quién estar, con quién no estar. En un día te dicen, no, mirar qué haces. Nadie está preparado para el retiro. Eso que no, que es que yo me quiero retirar para no hacer nada. La gente no sabe quién es, como para poder no hacer nada, porque hacer nada es ser. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos. Hoy estoy con Laura, una médica psicóloga cuántica con la que conecté en Dubái, y nuestra historia, que a la final ella no sabía, yo tampoco, que esto iba a pasar así, es maravillosa y espero que les guste. Querido, bienvenido a mi casa. Muchas gracias por esta invitación. Estoy honrado de estar aquí en tu casa y más por todo lo que pasó, por cómo nos conocimos. Estoy feliz porque este mundo, cómo nos va mostrando las señales, nos va conectando con las personas desde esa emoción, desde esa frecuencia, desde esa energía, desde ese pensamiento que es lo que tú siempre has expresado, ese mensaje tan lindo que mandas, y es brutal cómo pasa todo. Y entonces estoy muy contento de estar aquí en tu casa, en tu ciudad. No conocía Valencia y hasta el momento muy bonita energía. He conectado con personas maravillosas desde que llegué y muchas gracias por la invitación a tu casa. Pero José, la verdad es que el honor es mío porque has hecho un largo viaje para venir aquí, te agradezco profundamente. Sé que nuestro vínculo fue muy bonito, fue muy verdadero, fue sorpresivo, no lo esperábamos. Porque a todo esto, pues, tengo que contaros. José Izquierdo es futbolista profesional, nombrado mejor jugador de la Liga de Bélgica, jugador en el Mundial por la selección de Colombia y un gran profesional del fútbol. Ha estado en grandes equipos siempre de primera división y le llegó el momento de retirarse. En esa retirada, por lo que compartimos en Colombia, pues gracias a todo lo que has vivido como profesional, has tenido una gran transformación. Primero, me gustaría que conociéramos a José Izquierdo, el profesional, el futbolista, que me contaras cómo era, cómo empezaste, que me cuentes tu historia, ese niño de Colombia, ¿verdad? Pues que acabó siendo un grande del fútbol. Mi historia es muy loca, como para resumirle, para no profundizar tanto, pero yo empiezo a jugar fútbol desde los 5 años. Aquí tengo la oportunidad de estar con el acompañante de toda la vida que tú lo estás viendo, que es mi papá, que siempre estuvo, digamos, con ese deseo que yo nunca supe que él tenía, ese deseo de que yo fuera futbolista, porque siempre estuvo apoyándome, pero no más como esa presión que a veces se genera en los papás de que quieren que el niño sea futbolista. Yo nunca sentí eso. Él siempre me apoyó. Y yo jugaba fútbol más por deporte y porque me gustaba, pero nunca vi esa posibilidad de ser futbolista profesional. Eso sí te voy a contar. Esta historia es mi historia. O sea, yo entendí hace poquito que nuestra realidad es la historia que nos contamos. Y esta historia es la que yo me cuento, pero hay infinidad de historias que me puedo contar de esta misma y crear diferentes realidades y diferentes historias. No hay historia mala, hay historia mal contada. Qué bueno. Entonces esta es la que te estoy contando, pero no, podríamos ver otros puntos muy fuertes que pueden cambiar toda mi historia, porque es que cuando ocurrió lo que dijiste tú de retiro, la historia mía era muy diferente a la que estamos haciendo ahorita. O sea, si yo no hubiera cambiado la historia que me contaba en ese momento, no estaría aquí contigo grabando este podcast, porque era totalmente diferente cuando me retiré. Entonces, esa historia, por eso te quería hacer esa introducción, es una de tantas. Qué bueno. Y cómo, me encanta porque esto también... Hoy me encantaría, primero te quiero hacer esta pregunta para que te conozcan, ¿no? Y sí, luego, claro, si quieres, yo también ahí me nos presento. Vamos, claro. Pero luego vamos a compartir. Pero para mí es muy importante porque, claro, dirían,
Jolín, Laura, y en esta charla, ¿qué tiene que ver el fútbol? Pues lo tiene que ver todo. Porque en realidad el fútbol es jugado por seres humanos, porque en realidad un bombero es un ser humano, porque en realidad un peluquero es un ser humano, porque todo en el mundo se trata de seres humanos, de salud, de bienestar, de amplitud. Y esto que acabas de decir me encanta porque nos recuerda la idea de que el observador crea la realidad y que cómo sintonizamos con la realidad que nos contemos, con esa mente que colapsa, que crea. Me encanta que hayas dicho esto, Es José. que los quehaceres a la final son una raíz del tallo que somos. Realmente lo que importa de nosotros es el tallo. Somos un árbol. Tú ves el árbol, el árbol, el ser que somos nosotros es el tallo. ¿Y qué sale? Puras raíces, que salen los frutos. Independientemente de lo que tú hagas, va a salir un fruto. Entonces, es en ese quehacer donde no nos conectamos. Tú puedes tener amigos, abogados, médicos, futbolistas, que trabajan en lo que trabajen, pero tú conectas es con el ser, no con el quehacer. ¡Qué bonito! Me encanta, conectas con el ser, no con el quehacer. Entonces, a veces ¡Hostia, qué a bonito! ¡Qué veces a bonito! veces el quehacer nos limita demasiado. ¡Qué Nos bonito! limita demasiado. Entonces, porque entonces es abogado, entonces me junto con los abogados y dejo a un lado, no sé, el que no es abogado, sino que es filmmaker. Entonces, podemos perder esa oportunidad de conocer ese ser que nos puede enseñar demasiadas cosas, solamente por el quehacer. Y el quehacer nos limita demasiado. José, pero una cosa que me encantó de ti y que ahora vamos a tener la suerte de poder expandirnos y compartir, que es lo que nos pasó en Dubái, que fue muy bonito, me emocioné Brutal. mucho. Hoy quiero que hagamos así cosas muy guays como las que hicimos allí, pero me sorprendió tanto tu profundidad, tu discurso, tan afín al mío. Y fíjate, yo que me he formado, que he estudiado tanto, pero sobre todo que también he experimentado la vida, pero tu discurso era tan bonito, todo lo que hablamos allí. Entonces, no sé, te felicito también por esa transformación que, que como ahora vamos a ir compartiendo, pero que se ha dado en tu ser, en esa amplitud. Y al final esa amplitud llega, me encantaría que ya que estamos aquí charlando un poco, sé que me lo contaste cuando estábamos solas, pero es que tiene mucho sentido todo lo que sentías cuando eras futbolista, aquella Claro. sensación de no encontrarte. Claro, Cuéntanos, es que, cuéntanos. como te sigo con la Sí, historia, 5 años y yo toda mi vida jugué fútbol porque me gustaba. Entendí, hay temas muy específicos eh, que viví desde mi infancia, mi adolescencia. Los tiempos obviamente cambian, las épocas cambian. Y en mi colegio yo fui la única persona de color. Entonces, obviamente, esa distinción en ese tiempo se sentía y yo encontré el fútbol un escape. Porque cuando yo jugaba fútbol, como era tan bueno, todos querían estar conmigo. anda, Entonces ahí encontré cómo poder, de una u otra forma, darme el valor. qué bueno. O sea que el fútbol en cierto modo te dio el valor, Claro. la validez. Y construí mi valía desde ahí. Desde ahí, desde el fútbol. Es decir, yo Claro. soy bueno y aceptado porque juego al Ya fútbol. está. Porque, Buah, qué, pero cuando no jugaba fútbol, claro, ¿dónde era otro estaba? ¿Dónde más. estaba? Claro, Claro, era otro claro. más. Incluso otro más y un poco como Claro. Pero cuando con... jugaba, digamos, el grado A contra el grado B, a mí me llamaban y ganaba el grado B y ahí celebraban Claro, conmigo. qué Y así bueno. pasó toda mi infancia y adolescencia, pero nunca estuve en mi casa ser futbolista profesional. En parte porque te voy a contar la historia, vuelvo atrás a la historia que me cuento. Mi mamá no quería que yo fuera futbolista, ella quería que fuera otra cosa. Entonces, mi cerebro a la final siempre entendió que yo no iba a ser futbolista porque dentro de mi casa, la que nos crió y daba las órdenes era mi mamá. Entonces, mi mamá era la que decía sí o no. Entonces, mi cerebro no veía esa posibilidad en ese momento. Jugaba porque me gustaba, más, a mí no me gustaba entrenar. Martes y jueves eran los entrenamientos, yo no iba a entrenar, solamente jugaba los fines de semana. Y así me la pasé gran parte de mi adolescencia, por así decirlo, y en grado décimo, no sé cómo funciona el tema aquí del Bueno, colegio en España. sí. Un día en clases me llaman, un señor me llama y me dice, no, mira, que es que tienes una prueba con la selección Colombia sub-17 de la nada. Yo no entrenaba ni todos los días, no estaba en equipo. Entonces, si me entiendes que mi historia es lo más random del mundo. No estaba en equipo profesional, no entrenaba todos los días, casi no entrenaba y me llega una oportunidad de esas, Wow. de una prueba
con la selección Colombia sub-18, yo tenía 15 años y había una preparación para el Mundial de Nigeria del 2017. Y a mí me llaman y me toca ir al psicólogo porque yo estaba muy nervioso. Y yo creo que el psicólogo me dice, no se preocupe, usted sabe jugar fútbol y hay dos opciones, hay solamente dos resultados, que le digan que sí o que le digan que no y no pasa nada. Vaya, haga lo que usted sabe hacer, que es jugar fútbol. Y yo fui, me acuerdo muy bien que fui, eran todos gigantes, o sea, porque eran jugadores de 18, 19 años, jugar en primera y segunda categoría, y yo flaquito. Y me acuerdo que en ese entreno me fue bien y hice gol, y al tiempo me convocaron a la Selección Colombia. Y de ahí ya empieza como ese proceso de futbolista profesional, pero porque apareció, me apareció en la vida. Y yo la veo ya como una opción de qué, de demostrar lo que venía, Claro, haciendo de una manera más así natural, amateur o... claro, pero de una u otra forma yo vi el fútbol para seguir demostrando mi valía, Claro, para conectar con ese amor de mi mamá, de mi papá y de las personas a mi alrededor, para demostrarles que yo sí podía y que yo valía. Porque a mí, de una u otra forma la información que había en ese momento era de que tu valor como ser humano y como ser ya hace 100% de tu quehacer. Es como que tu vida no es suficiente. qué bueno. Qué bueno y cuánta gente yo creo que se va a sentir ahora identificado con esto, porque es que eso nos pasa, pero es que a mí también me ha pasado, José. En realidad, yo he buscado, pues sí, el reconocimiento a través de lo que yo era como profesional. Y estudiabas y estudiabas y estudiabas. Y te piensas que en la valía, que la validación tiene mucho que ver por los méritos que... Pero es que lo estoy ahora diciendo y creo que esto nos pasa a casi todas las Sí, personas, sí. porque al final, y mira, ves, me estoy pasando de un tema a otro, pero ves, con esto a mi hija yo la educo de otra manera. La educo de otra manera. Al final estamos tan acostumbrados de que la valía sea por el quehacer, pero yo a mi hija, yo en eso intento ser muy nítida y como muy ecológica en eso. Siempre la realzo a ella como ser humano y me da igual lo que haga. Que estudie, que no estudie, que monte bien a caballo, que no monte, que quiera seguir, que no quiera seguir, que haga lo que quiera, pero que sea feliz. Digo, hija, lo más importante, eres un ser humano formidable, eres feliz, traes alegría, a veces traes enfados, pero todo forma parte, hija. Y me encanta esto porque yo creo que todas las personas que nos están viendo en algún modo Se van a se han sentir buscado por el identificados. quehacer. Oye, me ha encantado eso del ser, me ha Sí, encantado lo del sí, sí, quehacer. sí, No sí. por el ser, sino por el Y quehacer. vuelvo, y vuelvo otra vez y me enfoco en el tema de la historia porque quiero ser muy específico con el tema de la historia porque es mi historia la que estoy contando aquí, una de tantas. Mm, Porque no quiero tampoco que se vea la perspectiva de que entonces que estoy, o sea, estoy contando la historia de que estaba buscando el amor de mi mamá como si mi mamá no me hubiera dado amor. Y no, pero no, claro, yo te no, es mi entiendo. interpretación. Totalmente, yo te Pero entiendo. podemos cambiar esa interpretación y decir que ella hizo lo mejor con lo que tenía y ahí cambia toda la historia. Totalmente, Toda la totalmente. historia cambia. Pero te estoy contando la historia que yo obviamente me contaba y veía en ese momento. Claro. Entonces vi el fútbol de esa forma para encontrar esa validación y me enfrasqué como una solución a ese, A ser visto, a sí, ser ese amado. reconocimiento y ese Sí, valor. Y aparte era bueno, era diferente. Y se me empiezan a dar ciertas cosas. Llegó un momento en el cual no quería más fútbol porque me sentía estancado. Ya llevaba como 4 años, pero como que no pasaba nada. Estaba en una categoría inferior y no veía como que había una evolución. Y tenía a mi mamá encima diciéndome que si fútbol o estudio o qué iba a hacer porque no me estaban pagando. Había sacado un carro a crédito, ya pagaba todas las cuentas. Y llegó un momento que me metí a estudiar administración de empresas. Hice 3 semestres de administración de empresas. Y yo ya me quería retirar del fútbol. Yo dije, esto es lo mío, me encanta la administración de empresas. Y en el momento que me iba a retirar, me llegó una llamada. otra llamada. Lo tuyo es a base de Las llamadas. llamadas. Una llamada, no, que si quieres jugar aquí en tal equipo. Y yo estaba en una categoría superior. Yo, sí, perfecto. Pues si quieren, yo voy. Se organizaron los equipos porque eso hay un tema de negociación dentro de los equipos para que eso suceda. Obviamente hay unas variables que tú no controlas como en la vida normal, que hay variables que no controlamos, pero al final se dio. Y se dio eso y fue como un salto cuántico
de mi vida anterior a esta, porque fue ahí donde se hizo ese clic. Duré solamente un año. Llevaba 4 acá. Ahorita hablamos del tiempo, porque para mí el tiempo es subjetivo, pero para que la gente entienda. Llevaba 4 años en el Pereira donde yo sentía que no pasaba nada. Y en un año hice lo que no hice en 4. Porque en un año hice goles, me empezó a ir muy bien y al año me llega la llamada para ir a Bélgica, ahorita que estabas diciendo que fue el mejor jugador de Brujas de Bélgica. Entonces, si tú sumas esos 4 años más uno, tú podrías haber dicho, no, es que estos 4 años, o sea, tú te rindes y ya está, y no vas más allá, y dejas todo tirado. Pero quizás en mi historia, de una u otra forma, todo está tan organizado como tan calculado que todo llega, y siento que para las personas también es lo mismo, todo llega en el momento donde las frecuencias ya están todas reunidas, todas las variables se unen, porque fue una llamada, pero uno ve el resultado, más no todo lo que hay detrás del resultado y todas las variables que se tienen que mover para ese resultado. Era el momento mío para que eso sucediera. Pero te hago una pregunta. Cuando recibiste esa llamada, ¿cómo estabas tú hacia la vida? Seguro, claro. No, y te voy a contar una cosa todavía más, que yo siento que muchas de las cosas que a mí me pasó como el resultado que la mayoría de personas quiere, eh, se dio porque yo nunca estuve realmente conectado con el resultado. Yo siempre pensé algo, y es que ¿cuál es lo más importante del fútbol? El gol y lo que pueda generar el gol, que es la asistencia. Y en ese momento solamente me enfoqué en eso. Si ganaba o perdía, no era trascendental porque yo no puedo controlar el resultado de ganar o perder. No lo puedo controlar, pero sí puedo controlar qué hago yo dentro de mi pensamiento y mi actuar en coherencia a eso que da digamos que es como el objetivo primordial de lo que estoy haciendo, que era el gol de asistencia. Yo solamente me enfocaba en eso. Entonces, creo que eso a mí me ayudó mucho para esos resultados que al final se generaron a nivel macro, porque al final fueron macros lo que yo tuve en esa experiencia de vida corta como Pero, deportista. pero es que, qué interesante, porque aunque estemos hablando de meter un gol, estamos hablando todo el rato de lo mismo. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo tengo preparada mi mente? ¿Cómo siento? ¿Cómo resueno con todo lo que se está dando a mi alrededor? Caramba, yo creo que es muy importante. Por eso, ahora poco a poco veremos tu transformación. Estamos hablando todavía, ¿no? de tu etapa como deportista y luego todo eso cómo te ha transformado, pero aún así, en ese momento, qué importante cómo la atención, el foco, que es lo que yo siempre comparto desde la cuántica. Al final la atención, el foco, mi conciencia puesta, eso transforma. Probablemente seguro que cuando no estabas tan enfocado, y mira, te lo quiero preguntar, cuando un futbolista no está tan enfocado o tiene un conflicto emocional, eso se nota en el resultado, aunque entrenéis mucho, aunque estéis entrenando todo el rato, hacer esa jugada para que salga como tiene que salir. ¿Notáis el efecto de una mente o de unas emociones que te mueven Claro, con es el que, resultado? claro, es que toda energía y además el fútbol es muy emocional. Entonces, si tú no estás emocionalmente bien, obviamente se va a notar, tanto en el rendimiento como en tu vida normal. Entonces, tú puedes ir, tu cuerpo va, pero tú no estás. Qué Lo bueno, que pasa normalmente y tú lo puedes notar. qué O bueno, sea, qué bueno, la está verdad. tu cuerpo, pero tú no estás en otro lado. Entonces, de una u otra forma, toda esta transformación y toda esta información va en correlación a eso, que esa es la intención, esa es la parte del mensaje, que primero es el ser y después el hacer. Qué bueno. Bueno, continúanos entonces. Te haces el mejor jugador de Bélgica. Tus resultados son excelentes. Metes goles. Sí, o sea, llego, obviamente fue complicada la llegada, pero al final todo se dio. Pero hay un tema muy específico y es que cuando yo obviamente, acuerdo que yo estaba buscando el reconocimiento, la validación y todo. Llega un momento en que yo logro el reconocimiento, el dinero y la fama, pero no podía hacer nada con eso. Porque, por ejemplo, cuando hacen la transferencia de Colombia a Bélgica, para mí eso era mucho dinero lo que estaba recibiendo y lo que se estaba jugando. Y era algo que yo estaba buscando. Pero
no podía hacer nada de lo que yo quería con ese dinero porque al final yo no era libre. Yo tenía que ir al otro día a entrenar, tenía que cuidarme, tenía que alimentarme bien, tenía que hacer todo lo contrario de lo que yo quería. Entonces decía, entonces, ¿cuál es el sentido? Si al final estoy buscando algo, lo tengo, pero no puedo hacer eso que yo quiero. Y ahí entré como en un tema como de no entiendo nada y quiero retirarme. Tenía 21 años cuando llegó a Bélgica, yo dije, yo no quiero jugar más fútbol. Realmente nunca me gustó jugar fútbol, no lo disfrutaba, correr no me gustaba, pero Oye, pues para no gustarte lo hiciste muy bien, ¿eh? es que eso es lo interesante del tema, yo creo, quizás ese desprendimiento. Pero, y también que las variables se ponen ahí para que se tenga que vivir a través de ti la experiencia que quería ser vivida. Y tú tenías, pues, esas variables, esa capacidad innata de ser bueno, de hacerlo, pero qué bonito, porque decías, en realidad el fútbol para mí era una herramienta de validación, pero no era mi pasión. Entonces, ¿tú crees que hay más deportistas así? Sí, Tú- yo sé que hay muchos deportistas que no disfrutan el fútbol, pero lo hacen por el beneficio que da. Pero eso de una u otra forma es una incoherencia fuerte, que al final yo creo que fue lo que sucedió conmigo. Esa incoherencia de no quererlo, pero solamente querer ciertas cosas, pues me llevó de una u otra forma a la lesión. Tú misma lo dices, el pensamiento crea nuestra realidad. Entonces yo no puedo estar incoherente en mi pensamiento sin tener esa alineación con mi acción. Entonces yo por dentro es que no quería, pero lo hacía. Pero ¿cuál es más fuerte, la acción o el pensamiento? ¡Wow! ¡Qué bueno! Y entonces, Entonces yo obviamente desde que llegué a Bélgica yo hice cuentas y todo de cuánto dinero necesitaba para retirarme. O sea, siempre lo organizaba todo en pro a a retirarme, retirarme. a hacer cuánto necesito para ya no jugar más ¿Cuántos fútbol. años me hacen falta para Ya, poder retirarme? ya. Y siempre era eso. Realmente no lo estaba disfrutando. Yo lo disfruté de niño, pero ya cuando se volvió un negocio, se distorsionó todo para mí. Pero obviamente mi mente decía, bueno, ¿y qué más me pongo a hacer? ¿Cómo voy a seguir manteniendo ese estilo de vida? El personaje. ¿Cómo mantengo el personaje? Y así me la pasé prácticamente toda mi carrera hasta que empezaron a aparecer las ciertas señales que va manifestando el pensamiento, que son lesiones, eh, Pero qué proble- bueno, pero qué que bueno. son lesiones, situaciones específicas que quizás uno no las ve como lo que está haciendo, sino como algo normal, cotidiano, que normalmente pasa. Te enfermas y es normal que te enfermes. El cuerpo no está diseñado para enfermarse. Y una cosa, José, ¿esta comprensión que tienes ahora la tenías en aquel entonces o para ti lo normal era, bueno, me he lesionado, me he puesto enfermo? En aquel entonces no te dabas cuenta, ¿no? Esto ha venido después con todo este Pues, crecimiento tuyo. más te quiero preguntar algo que venía pensando yo y que yo sé que a mí me encanta esta charla porque antes de que pasara todo y la forma como nos conocimos, yo me reuní con un amigo y me va a hacer un poquito del tema. Y él me decía, me encanta lo que estás haciendo, es increíble, pero deberías de agregarle un poquito de ciencia. Y mira dónde estamos, y Pues aquí mira estamos, con quién aquí estoy. estamos. Qué bueno, qué bueno. Y entonces mira cómo se conecta todo. Pero entonces te quería preguntar eso, porque la comprensión a mí me llegó en un momento eh, muy fuerte de desconexión total. Y le quería preguntar si las comprensiones a las personas, sin importar su quehacer, sino al ser como tal, siempre les llegan en situaciones difíciles, siempre les llegan en situaciones complicadas, siempre les llegan en situaciones donde como que le quitan algo que para ellos era importante, pero no se daban cuenta que era importante hasta que ya no lo tienen. ¿Quieres que te explique por qué pasa eso y tienes que llegar a cierto límite? Porque es en el único momento que no te queda otra cosa más que rendirte y entonces se aquieta la mente. Y cuando se aquieta la mente, empieza a funcionar la vida de otra manera. Cuando tú estás en el prime del drama, estás entonces esos pensamientos generan una cascada biológica en tu cuerpo que genera lesiones, que genera enfermedades, que genera situaciones. Tú estás resonando, vibrando, creando un escenario acorde a la frecuencia que estás emitiendo. Cuando el escenario es tan caótico, tan doloroso, tan desquiciante, tan al límite, que ya no puedes más, ¿sabes lo que te queda? Rendirte. Y cuando te rindes,
se silencia un poco la mente porque ya estás cansado de sostener tanta presión. Entonces, cuando calmas ese soliloquio interno, se empieza a calmar la biología, se empieza a calmar esa resonancia neurótica y emerge otro escenario. Y a lo mejor emerge una nueva manera de comprender y emerge un nuevo estado vibracional y emerge una nueva realidad. Entonces sí, de una u otra forma se necesita, bueno, no se necesita, llegan esas comprensiones en esas situaciones, Sí, que tú puedes esto verlo antes. Tú claro, esto puedes verlo antes, no hace falta tener una supercrisis, pero ¿por qué cuando llega una supercrisis siempre entiendes algo? Porque esa se rendición rinde te hace uno, calmarte, ya. no estar tan neurótico, no estar tan focalizado en esa destrucción. ¿Y cómo se podría entonces uno aprender de las experiencias de otros? Porque al final esa es mi percepción. De una u otra forma, la razón por la cual yo estoy haciendo todo eso es porque yo esto lo aprendí también, obviamente desde mi experiencia, pero también desde la información y de las frecuencias que llegan desde el exterior, desde esa comprensión y ese recibir e integración de la información. Cómo uno puede ser consciente y no tener que experimentar Hasta el quiebre. hasta el quiebre desde la experiencia de otros. Por ejemplo, ¿Ves? esto que estamos nosotros haciendo es experiencia de nosotros que puede, digamos, conectar con otras personas para que no tengan que pasar por ese punto de quiebre. Claro, pero es que lo importante es el grado de compromiso, el grado de cambio, el grado Ya, que tú quieras tener para verdaderamente crear una nueva realidad. Porque muchas veces cuando estás en el bucle, a lo mejor no te estás dando cuenta de lo hasta lo límite que estás siendo, hasta que no tienes o un gran achaque de salud o que pasa algo verdaderamente ruidoso a tu alrededor, un accidente, una pérdida de X dinero. Entonces, tú no te vas dando cuenta porque estás en el aborigen del quehacer, de la neurosis, de la queja, de la falta de coherencia interna. Claro, si en ese camino, antes de llegar al crash, pues tú dices, caramba, voy a parar un poco, voy a darme cuenta que a mi compañero le pasó esto, que a esta persona le ha pasado esto. Entonces yo creo que desde ahí, pero siempre es una llamada interna, tiene que ser una llamada desde la conciencia, uno de decir, pero claro, es que eso responde a una llamada y muchas veces la llamada pues responde a cuando la vida ya te habla muy alto, si no a lo mejor no te das cuenta de, vas por un camino muy histriónico, muy ruidoso. Pero bueno, oye, pues así sea y si tiene que ser experimentado, ya. pues A mí me gusta todo esto porque vas a soportar todo lo que yo digo de que uno es responsable de su vida, de todo lo que le pasa en su vida. No, o sea, desde el punto no solamente de sobrevivir o de la supervivencia de su existencia de este plano en que nos encontramos material y tema económico y demás y de lo que se quiere lograr, sino realmente de las situaciones como creador. que atraemos desde nuestra frecuencia. Entonces, porque las personas piensan como que no, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a querer que me pasen cosas malas? Hoy, ¿Cómo me puedes soportar eso? Porque yo necesito que salga de ti desde esa parte científica, porque yo lo digo, pero hoy justo estábamos teniendo una conversación con un gran hermano nuestro, que ha sido tu representante con Norman, y lo hablábamos. Decíamos, entonces cuando algo nos pasa algo malo, algo que podemos, un accidente, una lesión, una enfermedad, ¿en qué grado yo elijo esto? Porque claro, ¿en qué grado yo soy creador de esto que me está aconteciendo? Claro, sobre todo cuando estás en un momento que estamos ahora hablando, ¿no? De las crisis, de estos momentos de crisis. Cuando tú estás en una frecuencia y una falta de coherencia profunda, cuando tú estás en un ruido mental y cuando verdaderamente todos esos pensamientos tienen una determinada frecuencia y se ha visto que a nivel genético, a nivel celular, a nivel del sistema nervioso, a todos los niveles biológicos de los que yo te podría hablar ahora, impacta muy sustancialmente a nuestro desarrollo. Biológicamente, por una parte, con lo cual cabe la posibilidad muy alta de que podamos enfermar cuando uno no está en coherencia, porque, José, tú, ten en cuenta, o sea, tú estabas jugando a algo, estabas haciendo algo por buscar el mero reconocimiento, porque pensabas que era de la única manera, lo habías aprendido desde pequeño, de la única manera que eras visto y aceptado, pero esa llamada tuya profunda y de ahí tu coherencia que quisiste al final dejarlo porque dijiste, ya no puedo más sostener esto porque no me hace feliz.
con el desafío que implica voy a dejar esto, voy a dejar de tener la mirada, el Ya, reconocimiento, el amor de mi madre, el dinero. el dinero, la validación, todo el entorno este tan brillante que tengo. Entonces, claro, pero cuando uno vive en incoherencia, y menos mal que tú llegaste a hacerlo porque hubiera sido mucho peor, esa incoherencia de cuando uno no se escucha, aparte de que le genera al cuerpo, tú te lesionaste, ¿verdad? Es decir, tú tenías... Claro, es que al final es la defensa de tu cuerpo para sacarte de donde no quieres estar. No, y sabes que acabaste de decir algo que me pareció brutal. Eh, la forma también de la historia que yo me cuento es que al principio no lo veía así, pero esa lesión para mí me salvó la vida. En realidad el cuerpo siempre te va a salvar. Una enfermedad siempre viene a rescatarte. Una enfermedad es el resultado de una bioquímica dada como respuesta a un pensamiento. Y lo único que te está mostrando el cuerpo es, no, no, esto es lo que tú estás creando, esto es lo que estás colapsando, esto es la situación de que no te gusta en tu oficina, esto es la relación que estás sosteniendo que no te llena, esto es lo que estás viviendo. Y entonces a partir de ahí salen conflictos dermatológicos, conflictos de todos los que te puedas imaginar, problemas en rodillas, en colon. O sea, yo llevo tratados miles de casos. Todo el conflicto somático viene creado por una mente y una psique que al final se materializa en la materia. Porque ya hemos visto, gracias a la epigenética, y hemos visto, gracias a la biología celular, cómo, y a la neurociencia, cómo determinados pensamientos generan determinados circuitos neurológicos que generan determinadas cascadas biológicas que generan determinados impactos en el cuerpo y, por ende, es que se desestabiliza la función celular. Y si hablamos desde mi visión, que es más energética, cuando tú estás generando un estado vibracional de baja frecuencia, de incoherencia celular, tu campo biofotónico se contrae y tu función celular no funciona correctamente. Tú pierdes tu coherencia celular. La célula no funciona, el tejido no funciona, el órgano tampoco, y entonces el huésped que eres tú enfermas. Y ya no te cuento, pues ya no te cuento tu esfera emocional. Está colapsada y desde ahí es toda una cascada hacia la destrucción. Y todo ya se, desde ese pensamiento que empieza, que como que detona todo. Claro, De ahí salen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? claro, es el pensamiento. Al final es el pensamiento el que crea el impacto emocional y el impacto emocional es el que crea ese disturbio Y celular. ese impacto emocional más grande de todo es el miedo. El miedo. El miedo. El ¿Y miedo. sabes qué? ¿Sabes un impacto emocional muy grande? No ser amado. El miedo te diría que es la consecuencia que me produce la sensación de no sentir el Ya. amor. ¿Y qué es el amor? Sentirme aceptado, apreciado, valorado y sobre todo siempre desde lo más nuclear que tenemos, mi papá y mi mamá. Y si desde pequeño me he dado cuenta que yo, para ser aceptado, tengo que sacar buenas notas, tengo que jugar bien al fútbol, tengo que decir sí a todo, me tengo que portar bien, porque siempre es lo típico, ay, pórtate bien, ay, pórtate bien. O sea, es que es como que para que yo te quiera tienes que ser perfecto, tienes que cumplir mis expectativas. Así nos han criado. Y perfecto, bueno y malo, ¿desde qué interpretación y perspectiva? Claro, claro, Porque porque al final desde dónde está lo bueno y lo malo, porque para ti bueno, es el juicio del claro, observador que te observa y de todo el entorno en el que nos hemos criado. y ahí nos vamos hasta el fondo. Y ahí nos vamos hasta el fondo. Yo tengo pacientes con 40 años que siguen todavía gestionando su conflicto con su madre, con su padre. Y yo misma, mira, yo tengo 46, José, pero hasta los 40 años estaba en terapia gestionando el conflicto con mi madre y con mi padre. ¿Y sabes eso cómo se llama? Miedo a no ser amado, miedo a Ya. no ser aceptado, miedo a no ser lo suficiente, miedo... Y de verdad, entonces es el amor todo lo soluciona, el amor todo lo resuelve. Pero no el amor sentimental. No, claro, cuando hablamos del amor no es el Sí, amor fraternal o el amor maternal o el amor... Es el amor incluso en esa compasión hacia ti mismo, en ese comprenderte por ese estado de plenitud y de aceptación y de amor hacia tu propio ser. esa gratitud. Eso lo sana todo. Eso lo sana todo. Yo me he sanado. Yo me he sanado de cosas, yo me he sanado de alergias, yo me he sanado de la muerte, yo me iba a morir. Yo tuve una gran crisis
por el quehacer, por el que yo también me quería Ya, retirar ya. con 37 años y porque tenía una crisis de fe del dogma que yo compartía y de que... Bueno, yo tuve una infección pulmonar. Claro, el pulmón, ¿qué es? La tristeza. Yo misma tuve una gran crisis personal, precisamente por el dogma, y a los 37 años, o 38, pues cerré mi estudio clínico y la gran tristeza que me provocó eso impactó en mis pulmones, pero porque yo también estaba en el qué hacer. Ya. Yo para ser estaba acostumbrada a ser validada por eres una profesional, ayudas a los demás, tienes una gran formación, bla, 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 eres respetada, no sé qué, pero yo también en cierto modo necesitaba integrar, que luego, bueno, esto sería una larga historia, ¿no? Cómo llegó la cuántica, le dio todo Ya. el sentido, pero en aquel momento que yo era más que tenía un abordaje desde la bioenergética siempre y desde la psicosomática. Yo estudié medicina, psicología y yo aplicaba toda esta medicina psicosomática, me especialicé en bioenergética. Entonces, claro que yo comprendía esta somatización cuerpo, mente y demás, pero me faltaba la cuántica que luego le dio mucho sentido. Pero Ya. en aquel entonces yo me sabía tantos paradigmas que aquella contradicción, el caso es que yo entré en crisis y tuve que cerrar la consulta, imagínate. Ahora ya no voy a ser validada, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Quién voy a ser? Sola, el mío va a estar sola también. Imagínate. Y aquello me afectó a los pulmones y me pasé 4 meses. Porque igual cada enfermedad que uno tiene, dependiendo del punto que sea, está dando un mensaje. Sí, yo me he formado en medicina germánica. El doctor Hammer fue el pionero, ¿no?, en el que verdaderamente él desarrolló el mapa emocional de cómo cada enfermedad se manifestaba en nuestro cuerpo. Y efectivamente, y aparte la medicina china también nos habla mucho de esto, que de hecho tengo un capítulo muy bonito que hice con un médico chino y ha sido fabuloso. Eh, los pulmones son el resultado de una enfermedad, de una tristeza, y de una tristeza melancólica. Y yo tenía esa tristeza profunda de ¿qué voy a ser? He perdido mi vida profesional, ¿quién voy a ser ahora? Y fue muy potente. Y Todo, claro que se manifiesta. todo lo que hagas según eso, luchado por eso, Sí, se perdió y tú ahora qué. No, imagínate. es que es el personaje y el personaje no Y quiere me morí, dejar. ¿eh? O sea, estuve a punto, José, de morirme, pero no me morí. Y a partir de ahí tuve una gran revelación interna, apareció la cuántica, reordenó toda mi relación con la madre, el padre, y desde aquel entonces todo se sanó. Y todo eso que estudiaste, lo estudiaste buscando esa validación o entendiendo por qué estabas sintiendo todo eso que estás emocionalizando. Pues mira, por una parte, realmente era por las dos, porque lo que yo estudié era para poder comprender ese estado mío de pérdida, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, todo esto lo comprendí desde esa, o sea, yo me sentía perdido y no entendía por qué emocionalizaba tanto las cosas, por eso te pregunto. O sea, yo emocionalizaba mucho, o sea, yo mantenía con una emoción constante que sentía como que o sea, me faltaba la respiración, me sentía como vacío, como perdido, entre que lo tenía todo, según lo que es el éxito y lo que quiere la gente, me sentía ido, o sea, José, ¿y esto te vino cuando ya te habías retirado o al punto de retirarte? pues ya venía tocando la puerta desde hace rato. De que te querías ir. Sí, pues ya desde que de los 21 años que te dije que ya me quería retirar, ya Tú te estaba querías ir desde el inicio desde ya. el inicio. Yo le decía, esta corredera, ¿cuándo se acaba esta corredera? Esa corredera. Dice, no me gusta correr, no Correr me por gusta la, y correr. aparte corría Pero, re rápido. pero tú colabas Buenísimo. goles, tú eras de el que metía goles. Yo hacía goles, pero jugaba por el carril izquierdo. Ya, y Era la banda, entonces me tocaba recorrer toda la banda, son 80 metros, entonces yo corría, o sea, corría como un puma, como una gacela por esa banda, ida y vuelta, ¡pum! pero, o sea, no me gustaba, o sea, qué qué ¡Qué corredera! Me corredera, acuerdo en Dubái me lo decías. Ay, a mí no me qué gustaba correr. qué corredera, pero claro, ¿qué más Y iba a hacer? entonces, y cuando te dejas eso, o sea, y te lesionaste, Claro, no, entonces, aparte que toda esa incoherencia de pensamiento que yo quería me daba todo lo que no debería de ser en coherencia a eso que yo estaba pensando, manifestando, ¿sí me entiendes? Es como que, o sea, un tema que yo entendí de todo esto es que para el deportista es una tarea titánica entender lo que está viviendo, porque sus acciones hay veces no van en coherencia con sus resultados. Ejemplo, yo
podía ir a un partido, jugar muy bien, hacer 2 goles y me iba de fiesta. Ahí no hay coherencia, que soy deportista, ¿no? Iba a entrenar al otro día, pues descansaba y seguía el fin de semana del otro partido y hacía lo mismo, o tomaban toda la semana. Pero mi resultado era positivo entre lo que se considera positivo y negativo, entre esas consideraciones. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para interpretar que sus acciones van realmente en coherencia con sus resultados? Porque realmente yo no estaba actuando en coherencia para tener esos resultados. El licor trasnochaba, estaba con todas las mujeres había y por haber. O sea, no había una coherencia, pues mis resultados eran diferentes. Si hacía cualquier cosa, de una u otra forma salía librado. Nadie me decía que no. Es una tarea muy fuerte vos estar en conciencia en ese momento. Pero ¿cuál es el tema? La vida no se queda, o más bien que la vida no, el pensamiento se materializa sí o sí, tarde que temprano. ¿Cuál es el tema? Que como estamos conectados con el tiempo, que te dije que es relativo, que para mí no existe, sino que es un tema de control que creó la sociedad, pero estamos muy conectados con el tiempo. Entonces, como nosotros actuamos, esperamos un resultado instantáneo y quizás ese resultado no es el que va en correlación con ese actuar. Entonces decimos, ah, no, lo puedo hacer, saltamos, salvamos. Por eso a veces el que hace cosas que para lo que se conoce como individuo no debido, no le pasa nada. Porque en ese instante no hay repercusión, Claro, pero llega un momento... pero no significa que no vaya a pasar. Claro. Y eso es lo que termina pasando muchas veces. Y después la gente dice, pero ¿por qué a mí no? No, ¿por qué a mí no? Acuérdate, en un momento específico, tú manifestaste eso que está sucediendo. No fue porque a mí, porque volvemos a lo de la responsabilidad. La responsabilidad es en todo lo que me pase. No me pasa por casualidad, es causalidad. Y ahí cambia todas las reglas del juego. Porque la información no cambia tu vida. Lo que cambia la vida es cómo utilizas la información a tu favor. José, todo esto. Ahora quiero ya que lleguemos al momento en el que ya te retiras y así ya Claro, estamos libres y ya quiero que hablemos. claro. Porque, bueno, a ver, porque te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo ya te retiras? O sea, ¿qué pasa que dices, ya, paro, ya? El Mundial de Rusia del 2018. Yo llego al Mundial, algo que para mí era, no había posibilidad de lograrlo por muchas variables en ese momento, pero yo llego al Mundial y en el Mundial yo tengo mucho miedo, mucha duda. Tengo mucha duda y en esa duda yo siento que esa duda me llevó a mí a lesionarse de una u otra forma. ¿Duda de qué? Del qué dirán, de lo que van a pensar, de si les va a gustar o no les va a gustar lo que yo voy a hacer o cómo voy a jugar en el mundial. Entonces, en ese momento, todo como que hace clic y se materializa ese miedo. Y ahí es donde me lesiono. Y ahí es donde empieza, digamos, eh, ese viaje a, sí, a, a pelear con ese personaje que hace rato estaba pidiendo que se acabara, que yo lo manifesté de esa forma. Y ya después de eso, prácticamente, pues ya lo que es una pelea conmigo mismo, de, pues sí, de aceptarlo, y ya llegó un momento en que lo que tú dijiste no era feliz y decido ya dejar el fútbol. Y cuando lo dejas estás muy tocado emocionalmente. Yo pensé que estaba preparado porque venía, digamos, organizándolo desde los 25 años. Y ¿Te lo dejaste a los 28? 25 y lo dejé a los 29. A los 29 lo dejaste. A los 29 lo dejé. Y, y pensé que estaba preparado porque obviamente me preparé económicamente en ciertas cosas como para estar estable. Y yo dije, bueno, ya voy a poder hacer todo lo que yo quería hacer que nunca pude hacer. Y lo hice. Pero llega un momento en que no genera la misma emoción. ¿Qué pasa? Todo lo que uno hace, lo hace en busca de una emoción, no lo hace en busca de algo en específico. No compras este mueble por el mueble. Hay una emoción que te genera este mueble. No son las cosas, nosotros no vamos por las cosas no nos mueven a nosotros, nos mueve la emoción que creemos que nos va a generar algo en específico.
Cuando yo me retiro con un poco de cosas que quiero hacer en mi casa por ciertas emociones que quiero sentir. ¿Qué pasa? Normalmente las emociones que imaginamos o creamos en nuestra mente no llegan a ser iguales cuando las experimentamos. Entonces hay una decepción grandísima porque es como me la pasé un tiempo indefinido, lo que sea, amargado, preocupado, triste, aconcojado, esperando que llegue ese momento porque es que ese momento es el que me da la plenitud y la felicidad y lo que sea, y no es así. Entonces todo ese espacio, desde el momento en que comienzo hasta lo que yo quiero, es un espacio donde no he vivido, donde no he disfrutado, donde me la he pasado en un sube y baja de emociones por algo que no es la meta. Que a lo mejor lo habías idealizado. Pero ahora es cuando ya te quiero hacer la pregunta. Toda esta, toda esta conciencia y esta sabiduría que yo siento que tienes, que has ido albergando, ¿cómo te ha ido viniendo? Porque tú tenías una gran crisis personal, fue detrás. ¿Cómo? Porque de verdad que. Es que yo me retiro y según eso yo llegué a donde todo el mundo quiere llegar. Dinero, reconocimiento, puedo comprar lo que yo quiera. Es que realmente para tú experimentar las cosas que hay dentro de la vida, no necesitas 10, 40, 60 millones de dólares. Tú lo sabes. No se necesita mucho dinero para experimentar las cosas que la mayoría de personas quieren en la vida. Entonces yo llego a un punto donde tengo todo para experimentarlo, pero no le encuentro sentido a nada. ¿Qué hago ahí? Entonces, en ese momento de entender, ¿y ahora qué? Pues caigo en un mundo no, en decisiones de excesos porque uno, Sí, claro, uno, como no entiende, pues que es la manera más fácil callar el pensamiento. claro. ¿Y cómo callo en el pensamiento? Con alcohol, drogas, bueno, de todo. Cuando Mujeres, te lo dejaste. todo eso. Cuando ya te lo habías dejado, quieres decir, cuando te Cuando retiras. me retiro, claro. Y aparte porque como te contaba en Dubái, eh, uno está acostumbrado, adaptado a, a un mundo, Claro, claro. a la, a la rutina. Y llega un momento en que tienes que tomar tus propias decisiones. Uno no está preparado para tomar sus propias decisiones porque toda la vida le han dicho que es lo que Has tiene. estado organizado, te han organizado el tiempo entrenando con una rutina y de repente eres libre y no sabes ni cómo gestionarte. No hay forma, es que es que no me enseñaron a mí nunca a gestionar mi vida. A mí me Qué decían a qué horas bueno. tenía que levantarme, a qué horas tenía que comer, qué hablar, cómo decirlo, con quién no estar, a qué horas viajamos, a qué horas nos sentamos, mañana no entreno, y un día te dicen, no, mirar qué haces. No estás preparado para eso. Nadie está preparado para retiro. Ni mi papá, ni tú, ni la persona que está direccionando, nadie, nadie. Y el retiro no es la meta. Eso que no, que es que yo me quiero retirar para no hacer nada. La gente no sabe qué es hacer nada, porque la gente no se conoce. La gente no sabe quién es como para poder no hacer nada, porque hacer nada es ser. ¿Y cómo te llevó, cómo fue este camino cuando poco a poco fuiste entendiendo todo esto? Porque yo te escucho y por eso me conmovió tanto, porque yo veo un discurso tan aplomado en ti, tan construido, tan coherente, que te felicito de verdad. ¿Cómo fue ese proceso para llegar hasta aquí? Porque tú en aquel entonces estabas perdido. Claro, yo digo que todas esas compresiones llegan cuando uno comparte tiempo con uno, cuando no hay distracciones. Yo compartí mucho tiempo conmigo, sigo compartiendo mucho conmigo. Entonces hay veces que las personas me dicen, ejemplo, con el tema de las relaciones, ¿tienes pareja? Y yo no, estoy conmigo. La gente me entiende. O sea, estás solo y yo no estoy conmigo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Porque entonces tú no tener pareja significa que estás solo. Y tú nunca estás solo, tú siempre estás contigo. Cuando estás solo y no estás pensando, estás contigo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La relación que tú tienes contigo, cómo te hablas, cuál es el guión que te cuentas. Esa es la relación más importante. Cuando tú tienes esa relación contigo, bien, de ahí para adelante todo fluye. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho de esa integración de la información fue el tiempo conmigo, entender de dónde venían todos esos pensamientos, por qué los tenía y hacia dónde me dirigían. Porque mi pensamiento me lleva a la emoción y la emoción me lleva a una acción. Esto lo explico siempre, como lo explicamos en la Claro, Mastermind. exacto. Entonces de ahí me llega toda esa comprensión. Y lo otro, obsesivo compulsivo.
yo vengo de la competencia. Entonces, claro, a mí me entra una información, me parece una cosa muy loca toda la información que empiezo a recibir de los libros, de la psicología, de las personas que me vienen empezando a llegar, coger esa información y colocarla en práctica y pasarme cosas locas como todo este viaje, esta conexión contigo. O sea, empiezo a darme cuenta que sí es así y que lo puedo demostrar y se hace la integración, pero se hace la integración desde la práctica, desde cuál es la formación y colocarla en práctica. Y ya desde ahí yo empiezo a como a volverme más consciente de todo y a responsabilizar, que fue lo que a mí me cambió todo, que fue responsabilizarme de mi vida, porque yo antes no era responsable de mi vida. Venía obviamente de qué, de ser guiado. Entonces lo que dijeran, lo que pensaban, todo hacia afuera, pero nunca tomaba yo mis propias decisiones. Entonces al volverme responsable de mi vida y que no todo es Dios o... Qué eh, bueno. Adentro, o sea, sí, o sea, sí, qué bueno. Yo siempre comparto esto, que que siempre nos han enseñado a sentirnos separados, a que la vida solamente tenemos que estar como para contemplarla y que no tenemos ningún tipo de posibilidad de influir en ella. Y en cierto modo, yo digo, caramba, será de esta manera, pero me doy cuenta, la ciencia nos lo avala, mi experiencia me lo avala, que cuando tú estás en otro estado frecuencial, cuando tú tomas una conciencia de experimentarte, tú sientes como la vida se va modulando de otra manera. Estoy segura, José, que a ti ahora te llegan personas con otra frecuencia, oportunidades de otra manera, nuevas ideas, se te abren puertas. El amor contigo, ¿verdad que ha transformado todo? es una cosa muy brutal porque entonces ya no se tiene ese miedo de estar solo o de que no lo amen a uno, porque ya uno sabe que se puede amar a sí mismo y desde ese amor a uno mismo, uno como que irradia eso en las demás personas y empiezan a aparecer eso que tú estás diciendo, personas increíbles, negocios increíbles, estos podcasts, estos espacios para seguir aumentando esa frecuencia desde la información. Es Qué brutal maravilla. todo esto. José, y tú, por lo que entiendo, tú ayudas a profesionales Eso es lo que a estamos. acompañarles, ¿no? Es tu ilusión, Claro, ¿verdad? sí, Me eso es contabas. lo que estamos armando ahora, poder crear esa metodología desde esa experiencia que viví, porque yo siento que no es necesario transitar eso que se vive, porque es inevitable el tema del retiro, obviamente enfocado en deportistas, porque pues es la experiencia que yo he vivido y que cuando uno tiene la información es mucho mejor tomar decisiones que cuando uno la tiene, no tiene que uno solo brincar a ese vacío que genera el retiro y esa desconexión, porque es como cuando terminas una relación. O sea, tú estás adaptado a algo y eso es prácticamente una relación de mucho tiempo repitiendo algo específico. A mí me impactó mucho lo que más de todo lo que hablamos en Dubái, que me dijiste, me impactó mucho. Y es algo sencillo, pero dicho por tu boca, ostras, dije, ostras, es verdad. Cuando me dijiste, es que yo solo sentía que yo era alguien porque era futbolista, pero y José, y yo el humano, dije, ostras, claro. Y en ese retiro te reencontraste a Claro, José a ti. ya conecté conmigo y cuando tú conectas contigo, Ya da ya igual el qué hacer, ya te conectas con el lo ser. que tienes, lo que no tienes, porque lo tienes todo. Ahí volvemos al todo. Si lo tenemos todo, ¿por qué nos vamos a preocupar? Porque vamos a ir al miedo si al final tú puedes elegir dentro de todas las variables infinitas y los eventos infinitos que existen, tú puedes escoger cuál es el que tú quieres y desde ahí empezarlo a direccionar a materializar. Dado el caso, si no fuera, no estaríamos aquí sentados, porque, Qué bueno. porque elegí esa historia. Pues mira, ¿sabes una cosa? Claro, tú sabes que yo me he hecho pues muy hermana, amiga y un vínculo muy especial con Norman, que fue tu representante y un poco tu guía y el que también habrá inspirado este gran salto conciencial en ti. Pues él ha sido un gran profesional de representante de deportistas, de futbolistas. Y claro, con el aporte que yo hago desde la cuántica, la medicina integrativa, frecuencial, energética, este sentir y comprender que sí que somos creadores y sobre todo, por lo que ahora estás avalando, entender que sobre todo un deportista de élite tiene un gran impacto en su resultado, su mundo mental y su mundo emocional y su mundo energético, y que es un ser completamente integrativo y que verdad que a lo mejor en el deporte a veces eso no se tiene en cuenta.
solo estás en tu físico, 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 físico. Pero es que tú eres 5 esferas, es que tú eres cuerpo, mente, emociones, energía, conciencia. Y el fútbol se acaba, El fútbol se pero el acaba. ser continúa. Y hay Qué que bueno. pero entonces eso que tú estás lo que tú estás haciendo y donde lo enfocas conectado con ese mundo del deporte es genera un impacto brutal, porque es que todo empieza desde la historia que tú cuentas, lo que tú siempre dices, el pensamiento lo es todo. Si el Mm. pensamiento no está alineado, el cuerpo no va a responder. Pues precisamente por esa motivación y gran parte de nuestro encuentro todavía ha motivado más y le ha dado más sentido a las conversaciones que yo ya llevaba tanto con Norman, porque queremos hacer algo de verdad para ayudar a este sector, al sector de alto impacto, de los futbolistas. Queremos crear un instituto de medicina frecuencial integrativa donde acompañar a los deportistas de élite, a los futbolistas, a que puedan verdaderamente comprender su ser para amplificar su quehacer. Es decir, te voy a dar más variables de éxito si cabe para que seas un profesional de primer nivel, pero no solo por el rendimiento del deporte, sino de primer nivel emocional, mental. Y ahí disparas tu éxito, tu rendimiento, tu capacidad verdadera. Brutal, porque es que a la final, ¿cuál es la herramienta más importante que tenemos nosotros? Nuestro cuerpo, y no lo sabemos utilizar. Y cuando lo utilizas desde una conciencia emocional y mental, de verdad que te responde. Y yo me he dado cuenta que poder implementar esto en el fútbol, poder implementar esto en chavales que solamente como tú, es que claro, cuando hablé contigo le diste tanto sentido a este proyecto porque dije, eres la confirmación de lo que quiero hacer, porque queríamos aplicar la cuántica, queríamos aplicar la medicina energética frecuencial, que entiendan, poder acompañarles desde ese énfasis en cómo piensas, cómo te sientes, porque imagínate que tú hubieras estado acompañado. No, sería otra cosa totalmente diferente y empezar desde esa construcción de confianza, de que realmente aquí queremos lo mejor para el deportista. Porque, ¿qué pasa? También hay que entender que el mundo del deporte hay una energía que no genera mucha confianza. Siempre se siente como ese tema de que alguien te va a traicionar, de que se van a aprovechar de ti, de porque tienes dinero, de porque tienes reconocimiento. Entonces, esa energía que no genera confianza hace que se pierda la posibilidad de que el deportista tenga toda esta información porque se cierra. Ya. Entonces, crear esa energía de confianza para ir a esas puertas va a hacer que esta información, que esta frecuencia llegue mucho mejor y se pueda generar eso que tú quieres en esa intención que tienes tan bonita. Es que es tan básico, es que el cuerpo es la última esfera donde se manifiesta todo lo primero. Y cuando tú en una persona impactas sobre su mente, sus emociones, su campo energético vibracional, su conciencia, caramba, el cuerpo es que va Sí, solo va y el solo. rendimiento se dispara. Y es una coherencia tan grande que lo que me extraña es que no se haya implementado. Así que de verdad que vamos a crear algo muy bonito para ayudar a futbolistas a llegar a su mejor versión, ya no solo por el rendimiento, sino a su mejor versión de su ser, de que disfruten, de que se reconozcan como humanos más allá de solamente el... Porque claro, es que es tan fácil caer en yo soy porque me reconocen, yo soy porque tengo éxito y tengo dinero y porque meto goles, y cuando no los metas y cuando tengas una lesión, ¿qué te va a pasar? O sea, Aprender a disfrutar, porque es tremendo. no nos enseñan a disfrutar. Yo me acuerdo que te dije en Dubái que a la final la intención, siento yo, de la vida con toda esta información es poder llegar a un momento en que tú puedas transitar cualquier situación que te pase en tu vida, pero teniendo paz. Qué bueno, qué bueno. Porque tú puedes estar triste, feliz, o sea, puedes subir cualquier emoción, porque somos igual seres humanos y vamos a tener una emoción, unas emociones básicas que no podemos ir en contra de ellas. Antes las tenemos que transitar y saber transitar y saber gestionar. Pero que cuando tú tienes la información, puedes encontrar en cualquier situación esa paz. Ya cambia todo. José, y algo que, claro, por supuesto es el aporte que hice en la Mastermind de Dubái cuando hicimos lo de las creencias, cuando yo os explicaba todo el proceso de cómo la creencia, que es energía, que es algo inefable, que es algo intangible,
cómo se convertía al final en una somatización en el cuerpo. Sí, Y cómo me dijiste, Laura, es que mis creencias marcaron todo. claro, es que cuando te contaba el tema de la historia para mí lo tomo como creencia. Yo creo desde ahí pues, un sinfín de posibilidades o me limita. Entonces, para mí lo que me estaba era esa historia que me está contando de mi mamá, que no me daba amor, pues es una creencia. Entonces, mi creencia, en el momento en que yo me retiro, era que lo único que yo servía era para jugar fútbol. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo eso afecta a los deportistas, a las personas? Porque cuando yo cambio esa creencia, pues mira dónde estoy ahora, cambia todo. Entonces, ¿cuánto influye eso? Influye en todo. Tus creencias al final son la construcción de la interpretación del mundo tal cual tú la has ido integrando desde tu cultura, desde tu familia, desde pues ¿no? tu entorno. Entonces, ¿qué sucede? Que esas creencias te llevan a interpretar el mundo de una manera a través de la mente. Nuestros pensamientos emergen en función de ese sistema de creencias que tengo. Con lo cual, un pensamiento es una onda, un pensamiento siempre, siempre motiva una emoción. Tú cuando piensas en algo, pues solo valgo para esto o al final eso te lleva a un estado emocional de frustración, de alegría, de empoderamiento, de soberbia, de miedo, de X. Siempre un pensamiento te lleva a una emoción. Sentirte de una manera o de otra siempre te va a llevar a un determinado tipo de comportamiento. La emoción es movimiento, emotion, ¿no? La emoción es energía en movimiento, entonces eso se va a manifestar como un movimiento de que vas a hacer alguna acción o como un movimiento de que somatizas algo en tu cuerpo. Nosotros, desde la psicosomática, vemos que la emoción es el precursor de la patología. Entonces, claro, mis creencias al final acaban convirtiéndose en algo tangible, en algo físico, en una decisión mal tomada, en una lesión, en una enfermedad, en una ruptura porque pues, tu emoción te ha hecho separarte de tu familia. Entonces, al final, las creencias a un futbolista, yo creo que es que como no tengáis un acompañamiento o como no tengáis una mirada que os ayude a reorganizar todo eso, vuestro desarrollo que está tan centrado siempre en el resultado, caramba, es tan peligroso. Yo lo veo como una bomba explosiva que como no haya una contención emocional, un acompañamiento, como todo el circuito al final acaba en el cuerpo, para mí creo que es súper importante cuidar esas creencias a través de la mente, de la emoción, de lo que genera en el cuerpo, para que al final el resultado y la vida pues no se apodere de ti. Y más sabiendo que normalmente el deportista viene de unas bases no tan fuertes. El futbolista desde su núcleo familiar, la información que se tiene es muy básica normalmente. Y otra cosa es que eh, esas creencias que se generan mm, nos pueden llevar a no construir eso que realmente queremos, eso que realmente queremos en nuestra vida, eso que el futbolista, de ese riesgo que estás diciendo tú, es muy fuerte porque yo digo que el futbolista para poder lograr lo que logra tiene que creer 100% en él. Wow. Es una creencia, o sea, para que el futbolista llegue a hacer lo que logra, tiene que creer en algo que no existe, que es la posibilidad de él ser algo que en su momento, para la mayoría de personas, es imposible. Entonces, si él tiene ese poder de creencia en sí mismo, ¿cómo sería el poder de creencia en esas creencias que él tiene? So, es mucho más fuerte que lo que puede, entre comillas, eh, en la normalidad, por así decirlo. ¿No crees? Jo, es que realmente te das cuenta que todo se crea desde la mente. Te das cuenta que el creer en tus creencias, todo esto que acabas de Sí, decir, el poder siempre está desde la creación interna. Que el mecanismo de afuera está precursado por el mecanismo de adentro. Y que me da igual que tú te tengas que dedicar a cocinar en un restaurante, a meter goles, que a ser profesor en un colegio.
realmente el mecanismo que mueve la vida, el mecanismo que siempre es de adentro. Y las creencias que tú construyas, incluso la creencia de creer que tienes que creer en algo, es decir, todo es un proceso mental, todos son procesos mentales que tienen que estar muy sostenidos y muy acompañados, porque pueden ser tu mayor verdugo. Cómo la medicina frecuencial genera ese salto cuántico, si lo podemos llamar así, en todo este tema que hemos hablado de los deportistas. Pues mira, el hecho de poder aplicar todo este conocimiento mío de la medicina cuántica, ¿no? que mi doctorado, mi investigación de la biofísica, el poder aplicar todo esto verdaderamente vino, vino motivado porque me he dado cuenta que desde la cuántica, a pesar de que la cuántica más ortodoxa tal vez no se quiera meter en procesos mentales y de conciencia, pero los principios fundamentales de la cuántica nos ayudan a comprender que la conciencia, que la mente tiene la capacidad de colapsar una realidad. Colapsar significa crear, elegir una realidad. También nos ayuda a comprender que vivimos en un universo profundamente indeterminado y profundamente probabilístico y profundamente energético. Y eso aplica a cualquier ser humano de la Tierra. Entonces, la medicina cuántica, además que contempla cómo, siendo seres profundamente energéticos, porque formamos parte de este universo de materia, que es verdaderamente con una esencia energética, cuando tu composición es pura energía, toda la medicina frecuencial, vibracional que yo aplico desde tecnología vibracional, que ayuda a recalibrar tus células, que ayuda a recalibrar todo tu estado, esto va a motivar un estado de mayor amplitud en cualquier persona que lo integre. Pero el hecho de encontrarme a Norman en mi vida, el hecho de que varios futbolistas me han contactado precisamente para, doctora, necesitamos, quiero ir a Valencia, quiero que usted me ayude, quiero que me ayude a mejorar mi salud y mi rendimiento. Y yo decía, caramba, y ya me han escrito varios. Entonces yo decía, aquí hay algo que desde la cuántica que nos explica que somos seres energéticos, desde toda la tecnología que yo aplico, desde toda la lectura de nuestro campo biofotónico, de nuestro campo energético, y que además mi visión de la medicina es una medicina integrativa donde la mente, la psique, la energía, es la que luego va a repercutir en el cuerpo, es que cuando todo eso está en armonía y en coherencia, tú tienes un ser completamente expandido en su máximo potencial. Y bien sea aplique a ejecutivos, como hicimos en Dubái, o bien sea aplique a cualquier ser humano y sobre todo a un deportista que lo único que le piden al pobre es éxito, éxito, rendimiento, rendimiento. Y caramba, siento que puede aportar mucho, porque esta mirada integrativa y sobre todo esta mirada energética y vibracional te ayuda a recalibrar. Y cuando la frecuencia está... Mira, el cuerpo tiene una determinada una banda frecuencial. Nuestras células vibran en una determinada banda frecuencial. Para que una célula funcione, tiene un voltaje fisiológico determinado. Nos hemos dado cuenta que nuestros pensamientos, el entorno, en la epigenética, que también hice una tesis sobre esto, impactan el funcionamiento celular, incluso en la expresión genética. Cuando tú tienes una célula que no está calibrada en su frecuencia vibratoria fisiológica, tú tienes un desajuste orgánico. Y seguramente tú tienes un desajuste emocional y tienes un desajuste mental. Cuando podamos armonizar esa esfera mental, armonizar esa esfera emocional y ayudar con toda la tecnología cuántica que hay para armonizar ese diferencial frecuencial celular, es que tú eres como un bebé perfecto, impecable, porque tu cuerpo funciona perfectamente, porque tu cuerpo funciona con su vibración fisiológica y entonces a partir de ahí estás en tu plenitud. Y hay una coherencia cuántica que se llama en todo tu campo biofotónico, porque las células emiten una luz, que ese es el resultado de cómo funciona todas nuestras células, se comunican instantáneamente. Cuando tú tienes un pensamiento, impacta directamente sobre tus células. Un pensamiento es una onda y un pensamiento puede influir perfectamente en tu funcionamiento celular, en tu ADN. Entonces, poder utilizar todas estas variables para recalibrar y volver al origen vibracional te pone en tu mejor versión. Se alinea con todo,
Ahí es donde se cuenta la alineación en todo, Absolutamente. no solamente en el cuerpo, como se está trabajando en Absolutamente. estos momentos. Absolutamente. Así que yo creo que con todo el amor y toda la ciencia y toda la entrega y toda la experiencia vamos a desarrollar esto y creo que podemos ayudar no solo a profesionales de la salud, o sea, del fútbol y el deporte, sino es que esto aplica a cualquier Sí. ser humano. Sí, ahorita estamos tocando el deporte porque estoy Porque aquí. claro, porque estás aquí, Porque pero no, estamos y porque conectando con queremos, todo. Y y esa es porque la este idea. proyecto es la idea, Pero a la pero final, yo acompaño a personas de claro, a la final diferentes. termina impactando a las Sí. personas que vayan en dirección a esto o que lo vayan requiriendo desde su experiencia de vida. José, ¿cómo te hubieras sentido tú si hubieras tenido una Laura en tu vida cuando tenías 26 años? Yo o sea, el resultado que hubiera tenido hubiera sido mucho mejor. Yo creo que no me hubiera lesionado, porque muchas de las decisiones que yo tomé las tomé desde el desconocimiento que tenía, desde las creencias que había creado, desde mi interpretación de todo lo que me pasaba. Y a lo Y a la mejor, final el observador, ¿quién es? Soy yo. claro, Hago lo que puedo con lo claro. que tengo y a lo mejor tú, desde tu experiencia, con la información que tú tienes, yo colocándote atención, porque también, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha información, pero no hay atención, hay mucha distracción. Están en un momento de la vida que el deportista se cree súper humano, súper poderoso, fama, reconocimiento y todo, y su creencia es que ya, como dicen aquí en España, la petó, ¿no? Petó, petó. La petó. Pero te digo una cosa, probablemente te hubieras dejado el fútbol, pero desde otro lugar. Claro, no desde No esa... hace falta que te hubieras roto, no Claro, hace falta que hubieras tenido esa crisis, esos excesos, porque esa sensación de pérdida, y lo hubieras dejado desde, mire, doctora, yo me siento así, ok, vamos a acompañar este proceso, la pero transición hubiera sido diferente, porque total, aquí lo que hay es orgullo. claro. En esa O sea, fue la para la rodilla. rodilla, orgullo. Ostras. Y la rodilla Las a dos. las dos. Sí, como que esa fue la primera y el orgullo me llevó a la otra, Caramba. Y y la a primera fue la la izquierda. izquierda. ¿Sabes qué significa la parte izquierda? ¿Qué significa? La La madre. mamá. Sí, la Sí. mamá. Oye, querido, yo creo que hemos tenido una buena charla. Mira, te Me quiero decir gustó. algo, te quiero decir algo. Me encanta, José, te lo juro. Yo cuando te escuché dije, esta persona ha estudiado cuántica o algo, porque tu discurso, a pesar de que, o sea, tu discurso va muy en la línea de la observación, que es lo que nos dice la cuántica. La observación transforma la realidad. Y tú todo el rato has estado hablando de eso. Y por favor, yo quiero que esto se quede muy en la mente de todas las personas que nos están viendo. Cómo yo observo el mundo transforma el mundo. Esto, por favor, me gustaría que fuera como la culminación La- de esto, ¿no? Y te quiero verdaderamente felicitar como ser humano porque tu discurso es bonito, consciente, expandido y, sobre todo, autogestionado. O sea, que tú mismo, desde tu ruptura interna, desde tu dolor, con tu relación de amor contigo mismo, has ido cultivando todo esto y eso dio lugar a un libro muy bonito que estás escribiendo, que la verdad me encantaría que habláramos con mis editoras porque tu libro es espectacular. Cuando estés listo lo haremos. ¿Te gustó? Y me encantaría que hiciéramos lo que hicimos en Dubái. Vamos a hacerlo Pero porque es que te lo juro, además de que tu prosa es increíble, tus reflexiones son muy expandidas. Vamos a hacerlo. ¿Lo puedo vamos a hacer yo? hacerlo, Va, sí, lo puedo vamos a hacer hacerlo. yo. Entonces, explícales entonces Bueno, vamos a cómo explicar. es. Bueno, José ha escrito 365 reflexiones en una obra en la que podríamos llamar oracular, en la que tú llegas y haces así y dices, aquí siento, bueno, ahora porque está aquí en el móvil, pero Claro. tú la puedes abrir cuando tenga formato de libro y lo tienes que sacar. Sí, sí, Lo tienes vamos a que sacar. hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces es espectacular las reflexiones, pero sobre todo es espectacular la que eliges cuando te toca. Y mira, estábamos en la mesa comiendo, bueno, acabé llorando, pero acabé llorando yo, acabé llorando al lado, todos los que abrimos Todos esto. lloraron. Pero de verdad que tu prosa, tus reflexiones, aquí yo me rendí ante ti, ante tu grandeza, ante tu sabiduría, ante todo esto, ¿no? Qué bueno, la verdad. Y que me ha aparte, gustado. 365 días de conciencia, o sea, es que... No, esto es increíble. Así que vamos allá. Vamos a darle Venga, la intención. mensaje. La intención aquí. Te pasaste de Aquí. copa, yo creo. O sí te dio. Ostras, este es mega largo. Esto es mega largo. Creo que me ha tocado el más largo. La otra vez me tocó el más corto, que era una frase que me puse a llorar. Ostras, es muy largo. Es muy largo.
las personas, las cosas, las situaciones que me generan coherencia o incoherencia lo hacen porque yo les he dado ese poder, ya sea consciente o inconsciente. Yo creo que leyendo la primera frase es suficiente. O sea, Conectó durísimo con ¿qué lo que nivel? estamos ¿Qué hablando. nivel? Querido, Conectó querido, durísimo ¿qué con lo que estamos nivel? ¿Qué hablando. nivel? Todo lo que siento y pienso aquí descrito es creación de mí mismo. Y así que de la misma forma como lo creé, si me hace sentir incoherente con mi esencia, lo puedo destruir y volver a crear. Lo que estamos Parece que lo hablando. hemos hecho posta. Obviamente no, obviamente no. Bueno, daros cuenta, ¿eh? Esto ha sido random, ha sido Brutal, random. brutal, Me encanta, me brutal. encanta. ¿Qué número eras cuando jugabas? Tuve varios. Tuve el 11, 19, 22. ¡Wow! Todos números, puros números maestros. 11, Fueron 22 y el maestros. 19, que es mi número. 11, Jolín, 19 y me 22, sí. encanta. José, querido, ¿cómo concluimos esto? Esto ha No, sido yo una creo que la conclusión. conclusión es la que dijiste. El observador crea su realidad. Yo creo que uno, la única libertad que tiene la tiene en el pensamiento. Es que eres un genio, perdóname, eres un poeta, querido. Siento que es la única libertad que uno tiene y poder uno elegir lo que quiere manifestar, materializar, como lo quieran llamar, está desde el pensamiento. La cuántica lo dice, todos estamos hechos de átomos y al final en lo más profundo, en lo infinito del átomo encontrar un vacío que es energía, ¿Qué es la conciencia? es la conciencia máxima. Entonces, si sabemos que el pensamiento crea nuestra realidad, escojamos lo que queremos, porque todos sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida. Todos sabemos cómo nos queremos sentir, cómo queremos emocionalizar. Todos tienen claro lo que quieren en la vida. Escójanlo, no les dé miedo, no se limiten, porque las variables son infinitas. No tenemos el cómo, no sabemos el cómo, no interesa el cómo, pero sabemos qué es lo que tenemos acá adentro, cómo nos sentimos y emocionalizamos aquí en el pecho. Entonces, esa elección de cada quien. Y estoy agradecido contigo, feliz por haberte conocido, por por ser tú otra manifestación más de todo este proceso que está sucediendo en mí, esa conexión conmigo mismo. Y es magnífico porque ni siquiera que te hubiera escrito por Instagram, porque obviamente no te conté que antes de verte y conocerte, antes de viajar a Dubái, 15 días antes de viajar, tú me apareciste en Instagram y yo conecté con un video tuyo y yo, bof, ella habla de todo lo que estoy hablando y tiene una energía, un aura increíble. ¡Wow! Cuando veo una foto de Norman en el avión y te veo a ti, yo decía, esto se vuelve como un videojuego, Sí. es magia. Y esa energía que tienes, el mensaje que transmites, lo que viví en Dubai contigo, el libro, la mentoría, el mastermind, Jolín. conecté otra vez con todo esto y te quiero agradecer. Gracias por esa misión, no sé si sea misión o ese propósito o lo que tú tengas. Muchas gracias. Muchas gracias porque yo sé que muchas personas, deportistas, en lo que hagan, sin importar, muchos seres van a conectar contigo y con esa misión tan bonita. Mira, lo más bonito que yo siento que podemos hacer es propagar el amor, invitar a que las personas entren en su coherencia, entren en su corazón, conecten con lo que somos en esencia, que más allá, como tú muy bien has dicho, de esa materia, de ese átomo, de esa vibración, hay una conciencia de unidad, un vacío cuántico que todo lo sostiene. Y cuando entras en resonancia con ese campo, con esa coherencia, te conectas con un amor y una plenitud que transforma todo. Y tú, querido, con tu experiencia, con tu vivencia, con tu discurso, tú sí que sé que vas a impactar a muchos corazones para que muchos jóvenes deportistas puedan vivir este sueño que tienen, pero desde la plenitud y el amor. Así que propagamos el amor, la conciencia y la salud plena. Así es. Te abrazo, cariño, gracias, Está gracias bien. por venir. Gracias. Bueno, amor. Gracias. Nuestra próxima cita en En Medellín. Medellín, la vamos a romper en Medellín. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que esta charla ha sido inspiradora. Esta charla ha sido como tenía que ser. Aparentemente era distinta, ¿verdad? Y aparentemente, pues José es futbolista y podríamos decir, ¿qué tiene que ver una futbolista con una cuántica? Pues como habéis visto, lo tiene todo que ver.
Yo sí, normalmente cuando me despido es con energía, con cuántica, con frecuencia. Es un grito allá directo con un vamos. Muy bien. Listo. Pues Allá. grábalo. Ah, que lo hagamos los dos. Allá no se puede. Allá. Ah, listo. ¿Y qué tenemos que decir? Vamos. Vamos. Vale. 1, 2, 3. ¡Vamos!